Ya habíamos visto que misteriosamente ahí en Sumer había surgido una civilización que lejos eh, era superior a las que había en todo el resto del mundo para la misma época, ¿sí? Y que además todas las costumbres, las estructuras culturales, los hábitos y todo lo demás de los sumerios fue lo que después fue transmitiéndose, modificándose un poco, todo lo que vos quieras, pero lo que quedó finalmente en prácticamente todo el mundo. Porque ahí surge el patriarcado. Los dioses son los que le dicen la sucesión va a ser sanguínea y por el primogénito varón, que después la continúa la iglesia también. Lo continúa el judaísmo y lo toma la iglesia. Y lo toman también los romanos, bueno, los griegos primero, los romanos después, o sea, y se continúa después en nuestra cultura europea, porque convengamos que a nosotros no nos han quedado prácticamente ni rastros de los aborígenes. Entonces, cuando analizamos qué pasa en Argentina, y bueno, sí, yo les dejo ahí en el aula virtual colgado un paper de algo de la numeración Rankel, que para cuando la barrieron prácticamente del mapa, eh, todavía no tenía escritura. Entonces, tenía una matemática muy básica y una numeración bastante elemental, pero verbal todavía encima. Entonces, nada, un pueblo que no lo dejamos continuar, poco le podemos estudiar. Lo único que nos ha quedado es, gracias al rescate de historiadores y paleontólogos y todo lo demás, algo de los mayas y los aztecas. Y para de contar, ¿no? Algo de la anotación numérica con nudos del Perú, y ahí cortamos. Así que, mayormente todo lo que vamos a ver es esta continuidad sumerio, griego, romano, en principio europeo, y después vamos a ver cómo la parte de la cultura eh, babilónica, ¿no? que trasciende ahí en la zona de Arabia, con unos árabes muy astutos, que toman también todos los adelantos que habían hecho en la India y los adelantos que habían hecho en China, se crea la estructura primitiva del álgebra. Y el álgebra que nosotros tenemos no es europea, es indo-arábiga. ¿Eh? Pero bueno, digo, con esto me estoy tratando de justificar para decir, ¿por qué contás el cuento europeo, ¿no? El cuento de los vencedores de todas estas batallas? Y bueno, porque prácticamente fue lo único que quedó después del exterminio. ¿Eh? Eh, Estaría bueno tener muchas más cosas para emparentar, confrontar y todo lo demás, pero bueno, lo cierto es, ¿cómo arranca el tema de la matemática? La primera matemática que encontramos, y que la encontramos ya en el Paleolítico, o sea, cuando todavía no estaban haciendo utensilios demasiado delicados, ¿sí? Piedras sin pulir, huesos de los animales que se comían y que lo usaban tipo hacha, martillo, lo que sea, se empezó a encontrar que contaban haciendo palitos. Esta versión de hacer palitos, ¿eh? Y de poner dos palitos para representar dos unidades de lo que sea, y tres palitos y cuatro palitos, fui, a ir completando un palito, se la conoce a la hora de clasificar las formas de numerar las cosas como numeración unaria. Unaria, ¿por qué? Porque el símbolo que tenés es uno solo, que representa la unidad. No tenés otra forma de llamarla, es unaria. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la estrategia que tiene? Es acumulativa, o sea, haces tantas rayitas como número quieras representar o cantidad de unidades que quieras representar, y ahí termina la historia. Era práctico para, para los pueblos primitivos, y sí, vos podías tomar unidades que en lugar de rayitas fueran los dedos, te permitía contar unidades de ganado,
Y si bien no tenían un calendario así refinado como el que está en el dibujito, podías ir haciendo un seguimiento del tiempo también, métodos lunarios, y los primeros hallazgos que encontrás son del Paleolítico. O sea, son marcas en huesos y en algunos casos marcas en piedras, que se supone que o bien eran números y los iban tachando, o de lo contrario, estamos interpretando todo mal y eran algún tipo de dibujitos o alguna cosa que querían hacer para aquel entonces. Digo, de vuelta, cuando nosotros estamos analizando desde acá, la mayor parte eh, de nuestros análisis son eh, anacrónicos, ¿sí? Fuera de tiempo, porque no estamos parados en su momento con sus necesidades y con la forma de resolverlo. Pero sí se ve que en algunos de estos huesos que se encontraron tenían alguna forma de agrupación de ese sistema unario. O sea, evidentemente algo estaban contando, porque en un lugarcito agrupaban, en otro lugarcito agrupaban, marcando cantidades de alguna cosa que la separaban de otra. Sistema unario, vos decís, uy, pero es muy precario, ¿por qué lo vamos a tener, por qué no vamos a frenar para mirarlo en matemáticas? O sea, nosotros estamos haciendo integrales en n dimensiones, resolviendo matrices y qué sé yo. Bueno, porque todavía lo seguimos usando. O sea, ¿cómo podés decir, bueno, es precario? Sí, pero en algunos casos esa precariedad le da algunas ventajas a la hora de contar que no la tienen los otros sistemas. Por ejemplo, parece una pavada, vas a jugar al truco. Si vos anotás con la numeración decimal clásica, decís, ¿cuántos puntos? 2. Haces otra partida y ahora tenés que hacer la suma y no sé qué más, tachás el 2 y poner el número del resultado final. Haces otra jugada más, tachás ese número. En cambio, si vos usás la anotación de truco, que es un sistema unario, donde además tenés la cancha de acomodar gráficamente los palitos para que te sean fáciles de contar, lejos es mucho más práctico que usar el sistema decimal. Aunque vos me digas, no, pero el sistema decimal es más sofisticado. No me sirve. ¿Eh? La gente de campo, cuando tiene que contar vacas, usa el cuentaganado. ¿Y el cuentaganado qué es? Bueno, son anillitos en una tira. A vos la cuenta mental se te puede pasar de largo. Vos tenés que ir manejando el caballo para arriar los animales para un lado, para el otro, qué sé yo, ver cuántos pasan y qué sé yo, y además acordarte que lo último que contaste eran 5, entonces ahora pasan 2 más, 7. ¿Sí? Aquel caballo, no sé, y uno que te preguntó algo, no sé qué, y te olvidaste de cuál era el último número que habías contado, en el lío de arriar. En cambio, si vas con una mano en tu cuerdita que llevas en el bolsillo, cada vez que entra un animal, pasas un porotito. Con el dedo gordo, lo pasas para el otro lado, y cuando terminaste de hacer todo lo que querías, o cuando te interesa saber cuántos animales llevas, simplemente miras y contás. Entonces, ese sistema, que también es unario, en esos casos sirve. Ese sistema, si bien en épocas muy remotas también se encontró en la Mesopotamia, para cuando empezás a ver asentamientos más o menos elaborados, en la Mesopotamia cambia por otro modelo, que es una gráfica cuneiforme. Cuneiforme, ¿por qué? Porque usás una cuña, o sea, un pedacito de madera para marcar sobre la arcilla. Tenés dos lados en el pedacito de madera. En uno, una cuñita finita donde marcás, comillas, palitos, ¿eh? Y del otro lado, como una especie de triángulo donde marcas como una cuña más gruesa. Haces una marca más gruesa. Eso les permitía crear signos diferentes. ¿Eh? Entonces, bueno, esta es una tablilla típica donde, como verás, tenés un montón de palabras de esas que nosotros habíamos visto cómo se habían transformado de lo ideográfico a un montón de garabatitos donde ya, si no tenés el diccionario no lo sabés, no sabés qué representa. Con este sistema cuneiforme vos creaste dos tipos de marca diferentes. Y entonces tenés la unidad dando vuelta, igual que en los sistemas unarios tradicionales, pero tenés otra marquita a la que le vas a atribuir otro valor. En el caso de los sumerios, le daban valor 10. Entonces vos ya dejaste de tener un sistema unario, porque no tenés una sola unidad de medida. Ahora
tenés un sistema donde una de las unidades de medida está en un lugar de la recta de los números y otra unidad de medida está en otro lugar de la recta de los números. Entonces, a estos se les llama posicional. O sea, cuando te parece más de un signo, vos ya tenés sistemas posicionales. ¿Por qué? Porque cada signo ocupa una posición o un valor dentro del sistema. Perdón, posiciones. Tenía el título gigante ahí y estaba diciendo otra cosa. Ordinales, porque los ordenás. Y entonces estos te permiten hacer, si antes con los unarios hacías agrupaciones simples de palitos, después hay, tener una pantallita con la sistematización de todo lo que te estoy diciendo. Digo por si querés la versión simplificada. Entonces, digo, con los sistemas unarios, vos simplemente agrupás de a palitos, entonces tenés una agrupación simple, o sea, son todo de lo mismo. Cuando te vas a agrupaciones con sistemas posicionales, o la tengo posicionales ordinales, tenés una agrupación mixta. Mixta quiere decir, bueno, juntás signos diferentes. ¿Sí? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, contar cuánto vale la suma de todos esos signitos. Digo, en este caso tenés un signo de 10 y 4 signitos de 1, tenés un 14. ¿Sí? Algo de eso es lo que hacían los sumerios. Tenían el 1 al 10 y después, con una marca más gruesa, de acuerdo a qué época, acá estamos hablando de los acadios, ¿sí? Pero te encontrás por acá que ya este sistema lo han cambiado por otro, ¿sí? Acá ya caemos a un sistema que es multiplicativo. ¿Por qué le llamamos multiplicativo? Te estoy poniendo muchos nombres, después simplificamos todo. ¿Por qué le llamamos multiplicativo a esto? Porque le encontraron un recurso mucho más práctico, que es el de decir, bueno, me manejo solo con estos dos signitos y después, si tengo que decir que es más grande el número, simplemente lo multiplico por otro. Vengo atado. Simplemente lo multiplico por otro. Entonces, creaste un signo para decir 100, para decir 1000, e intermedios, ya vamos a ver por qué los intermedios. Entonces, cuando vos tenés que representar el 7000, simplemente haces 7 palitos, unarios, agrupación simple, pero lo combinás con el aviso de que a eso lo tenés que multiplicar por 1000, o que cada uno de esos palitos vale 1000. Que es un poco la forma en que, yo le decía en la clase pasada, nosotros nos manejamos para transmitir verbalmente cuánto vale un número. ¿Sí? O sea, decimos 7000, porque si no, no sabés la ubicación del número en el aire. ¿Sí? Esto es un sistema multiplicativo. No siempre usaron los sistemas multiplicativos. En otros momentos empezaron a usar los sistemas posicionales, esto es, le saco el por qué número tengo que multiplicar y adopto la convención de que a medida que me corro a un grupo más hacia la izquierda, se multiplica por 10. ¿Sí? Esa versión, la decimal, es la que tenemos nosotros. Pero los sumerios no usaban notación decimal. Y ahí viene el... ¿Eh? La sexagesimal. Y de vuelta. ¿Por qué? Porque los extraterrestres tenían 6 dedos. Resulta que los sumerios, en vez de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, decían... A la hora de contar, los sumerios no contaban con los dedos, contaban con las falanges. Así, cuando tenían que contar 1, señalaban la primera falange, 2, la segunda falange del meñique, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De esa forma, una mano le servía para contar hasta el número 12. De esta numeración hasta 12 nos llega hoy en día el sistema sexagesimal, ya que 12 es 2 veces 6, y además la docena como forma de contar agrupaciones. Vamos a comprar una docena de huevos y no 10 huevos. Y nos llega también las horas, los minutos y los segundos medidos de a 60. Esto desmiente un poco algunas afirmaciones que sostienen que los dioses de los sumerios eran extraterrestres y tenían 6 dedos. Mira dónde estaba la docena. O sea, una docena es la primera cuenta que es toda una mano llena, hasta la última falange.
Claro, pero vos querés seguir contando. Entonces, ¿qué haces? Ok, me guardo 12 y ahora sigo 13, 14, 15, o dicho de otra forma, 12 y 1, 12 y 2, 12 y 3, 12 y 4, 12 y 11, 12 y 12. Ahora ya tengo dos de estas manos llenas. Entonces marco, Es parecido a como hacen los claro, cuando trasladan las manos y bueno, claro, pasas a tener 24, pasas a tener 36, pasas a tener 48 y pasas a tener 60. Sexagesimal. ¿Sí? Entonces, la numeración que usaban ellos era en base 60. ¿Ustedes vieron bases numéricas? ¿Sí? Digo, cómo se construye de una base binaria a una decimal. pero no estamos mirando, acá por ejemplo no tengo problemas con el número. Bien, lo chusmeamos un poquitito, porque no sé si llego, muy jugado, pero ¿cuál es el tema de las bases numéricas? Es, yo decido cuál es eh, la cantidad de símbolos sucesivos que voy a tener. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra notación decimal, yo decido que tengo 10 símbolos sucesivos que arrancan en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí paramos. Tú decís, ok, si tenés solo esos símbolos, ¿cómo escribís 10 unidades? Entonces vos decís, bueno, no voy a poder escribir 10 porque no existe ese símbolo. Entonces, de estas unidades no tengo ninguna, 0. Pero asumo que tengo un paquetito de A10 y lo anoto en un casillero adelante. Este 1 que está acá adelante ya es un 1 multiplicado por 10. No vale lo mismo que un 1 común. Y entonces te empieza a pasar que vas a escribir 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta que te encuentres con el 1, 9. Y de vuelta el mismo chiste. Ya no vas a poder poner otro número siguiente del 9 porque no existe. Vas a decir, bueno, tengo 0 unidades y tengo 2 paquetitos de A10. Y entonces escribís el 20 famoso. Y así, cuando te toque escribir un número más grande que 99, como se te acabaron las posibilidades con los números, vas a decir, bueno, tengo 0 unidades, 0 decena, y creo una columna siguiente para indicar cuánto vale el tamaño del paquete de números, de unidades que he juntado ahí. Nosotros lo hacemos medio automático, casualmente porque elegimos un sistema numérico que nos deja fácil el trabajar en notación decimal. Y esto es, yo cuando tengo que ver, ponele, un 287, ¿cuánto vale eso de 287? En realidad lo que estoy diciendo en unidades, si tuviera la posibilidad de contar con todos los simbolitos para todas las unidades que anden dando vueltas, sería decir, bueno, tengo al 7 multiplicado por 1. Vamos a hacer un poquito más tramposo porque sea donde quiero llegar, multiplicado por 10 a la 0. Pero además tengo un 8 que vale 80, o sea, vale multiplicado por 10 a la 1. Y además tengo un 2 que está multiplicado por 100, o sea, por 10 a la 2. Mi forma de hacer notación decimal es, en definitiva, atribuirle a cada casillero un 10 elevado al número siguiente. ¿Qué pasa cuando estoy en una notación sexagesimal? Si yo lo quiero transformar para saber la cantidad de unidades que tengo ahí. En la decimal es fácil porque como mis unidades las anoto en la notación decimal con la que estoy familiarizado, todo el mundo es feliz. O sea, yo sé que esto me va a dar 287, que es el 287 que tengo acá, pero porque en realidad lo estoy traduciendo al sistema con el que yo me manejo. Entonces, digo, es como si yo digo, hago un diccionario para entender mis propias palabras. Ya sabes qué significan tus palabras porque si no, no las usarías. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tenés que usar notación, por ejemplo, sexagesimal? Bueno, la base numérica ya dejó de ser 10. ¿Por qué? Porque ellos tienen 60 números. O sea, van a escribir 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9 palitos, después van a usar el 10. Después, cuando necesiten escribir el 20, ponen 2 cuñas de costado.
3 cuñas de costado, 4 cuñas de costado, hasta llegar al 60. Si es lo único que va a escribir, bueno, le encontraron la forma de un palito grueso, qué sé yo qué, en la columna siguiente, un 60, o de lo contrario tenés que hacer 6 palitos acostados en esa columna. Si vas a seguir, digamos, si el número llega hasta 60, ok, poner los 6 palitos acostados. Pero si es un número más grande, empezás a acumular tanta cantidad de palitos que te resulta dificultoso leerlo. Entonces, esto que nosotros hacemos de reducir la cantidad de símbolos y crear columnas de alguna base numérica, es porque si no nos resultaría totalmente engorroso. Digo, si siguiéramos con el sistema unario y tuviéramos que escribir 2 millones y le haces 2 millones de palitos, no, olvídate, nadie haría matemática, solo por no tener que contar el número. Digo, entonces, lo que haces es decir, bueno, si yo lo escribí en la primera columna, y bueno, lo multiplico por 1. O sea, en nuestro caso, que es sexagesimal, por 60 a la 0. ¿Sí? Si lo voy a escribir en la segunda columna, como en la segunda columna acumulo unidades que valen 60 cada una, cuando yo lo quiero volver a decodificar, lo tendré que multiplicar por 60, o sea, por 60 a la 1. ¿Sí? Estoy poniéndole la potencia para después generalizarlo, decir todas las bases numéricas usan el mismo criterio. ¿Está bien? Y cuando me paso a la tercera columna, voy a decir, bueno, por 60 a la 2. O sea, en realidad acá estoy multiplicando por 3600. ¿Por qué? Porque ya hiciste 60 paquetes de 60. ¿Ah? Cuando usas notación binaria, 2 signos, el 0 y el 1, estás en el mismo chiste. 0, 1. Y cuando querés escribir el 2, se te acabaron los números. ¿Qué haces? Bueno, tengo 0 de estas unidades y un paquetito de a 2 unidades. Claro, detalle. Después voy a decir, tengo un paquetito de 2 unidades y una unidad suelta más. Y voy a tener, ya no tengo el 2. 0 paquetitos de unidades sueltas y 2 paquetitos de 2 unidades, pero no existe el 2. O sea, no tengo 2 paquetitos de 2 unidades, tengo un paquetito que guarda 2 unidades de 2 unidades. Cuando lo querés traducir a cantidad de elementos unarios, ¿sí? ¿Qué haces? Y decís, bueno, 1 por 10 a la 2 más 0 por 10 a la 1 más, no me alcanza el 0 por 10 a la 0. ¿Está? Como en este caso, los dos últimos números, los dos últimos términos que están multiplicando por 0, se te fueron y te quedó solo 1 por 10 a la 2. En este caso, 1 por 2 a la 2, 2 a la 2 es 4. Bueno, el, comillas, 100 o el 100 en realidad son 4 unidades. El sistema decimal. O unario, si estuviera contando en unario. En otro sistema significa otra cosa. Generalmente cuando querés convertir, como nos resulta mucho más práctico a nosotros, lo que hacemos es convertir a sistema decimal, nos enteramos que es 4, y después lo reconvertimos a otro sistema. ¿Eh? Que sería, en ese caso, ponele, lo querés reconvertir en un sistema ternario, 3. Dividís por 3 hasta que no te quede más nada. Ponele. No sé si en esas cosas se embarullaban ustedes. No, no, porque estábamos tratando de pasar de los decimales, literalmente con coma, a otra base. Ah. Otra base que admita la coma. Sí. Ah, porque digo, estos muchachos no tenían ni el 0 ni la coma, eran números enteros. ¿Está? Claro, tu forma de operar, digamos, poner que fuera, vamos a hacerlo un número chiquitito. ¿Querías pasar decimal a otro? ¿Me decías? Sí, porque la binaria. De decimal a binario. Ponerle que tuvieras, vamos a hacerlo con ese que es fácil, ¿sí? 4,2. ¿Sí? La receta es siempre la misma. Decís, bueno, tengo que dividir por 2. Ok, esto me va a dar 2, bajo el 2. Acá ya terminé de dividir por los números enteros. O sea que cuando haga la siguiente división, ya va a estar la coma metida acá. Perdón, acá termino como corresponde, con un cerito y cierro. Acá voy a volver a dividir por 2. 1, 0, bajo el 1, 0. Acá voy a volver a dividir por 2. Saco esto porque si no, no llego. ¿Sí? Voy a dividir de vuelta por 2. Y acá va a estar de 5, 5 por 2, 10, 0. Y acá voy a volver a dividir por 2.
4, 1, y lo voy a volver a dividir por 2, 1, 1 por 2, 2, 0. El número que voy a terminar encontrando va a ser 0, coma, porque acá ya se me terminaron los enteros, ya empiezo a dividir fracciones de enteros, decimales de enteros. 1, 0, 1, 0, 1. Si lo hago así, en forma muy manual, ¿sí? Yo no sé si lo encaraban así o usaban algún sistema con serie numérica o algo, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde metes la coma? A partir de el número que empieza a dividir decimales. Decimales, mal dicho. ¿Este era el número decimal? Sí. Empieza a dividir decimal. Lo otro sería binariales, no sé cómo se llama. ¿Sí? Es un poco loco pensar la utilidad de la coma decimal o la coma binarial en el sentido de que en general los números binarios se usan para estados de sí o no, positivo o negativo, encendido y apagado. Entonces, claro, pensar que sería una mitad de fracción de algo encendido o apagado. O sea, cuando vos construís un sistema numérico, o cuando te parás dentro de un sistema numérico, en general lo elegís, si por lo menos lo que no querés tener es dolor de cabeza, lo elegís para que el sistema numérico represente lo que vos querés medir, comparar, digamos, a la cosa a la que vos le querés instalar una función biyectiva, desde tus números a los elementos. ¿Sí? Lo que estás modelizando con esa matemática. O sea, ¿por qué los sumerios eligieron el 60? Y porque habían encontrado una forma práctica de medir con los dedos y era hasta 60. Entonces, ¿qué hicieron? Una biyección simbólica a sus dedos. Nosotros que contamos de a un dedo entero, y nuestra biyección es 10. ¿Sí? Y las computadoras que tienen encendido y apagado, sería ridículo que nosotros trabajáramos notación decimal en las computadoras. Entonces, por lógica usás el sistema numérico que más te conviene en función de representar lo que vas a analizar. O sea, la matemática como herramienta de, no como elemento en sí, digamos, como idioma en sí mismo. Hay algunos casos particulares donde si vos jugás con los sistemas numéricos, con las bases numéricas, antes era como más importante esa área de la matemática, que era trabajar en los números en base n. ¿Base n en qué sentido? En buscar la base numérica que te sea más conveniente. ¿Para qué? Para no tener estos conflictos decimales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vos le tenías que sacar cuenta a una computadora de las primitivas computadoras, aquellas con tarjetas perforadas y todo eso, o con lámparas que se prendían, o motorcitos, rotores que iban conectando servomecanismos, y qué sé yo, le tenías que hacer trabajar con decimales. Bueno, ponele que le hacías alguna trampita para correr el número y hacerlo hacer el número 1000 veces más grande. Entonces vos corrías la coma decimal 3 lugares, y vos decís, bueno, la canchereo, ahora tengo 3 decimales de precisión. Sí, vos tenías que mandar un cohete a la luna con 3 decimales de precisión, no te servía. Tenías que tener 50 decimales de precisión. Y si podías tener 51, mejor. Entonces vos decís, ok, quiero tener toda la precisión, no perderme ningún decimal. Porque saco una cuenta, y la cuenta me da 0,000000000000000. 71 ceros, y en el número 72 hay un 1, o un 7, o lo que sea. Y vos cortaste en el 70. Para la computadora, este número es 0. Ahora vos ese resultado lo tenías que multiplicar por 800.000 millones. Y te da un número trascendente. Pero ahora estás multiplicando 0 por 800.000 millones. ¿Y qué te da? 0. O sea, el haber cortado esos decimales hace que todo se te vaya al diablo. De hecho, una de las cosas que McLuhan corrigió en un estudio que se hizo del lanzamiento de cohetes fue ese tema. Había un cálculo que aquellas computadoras hacían siempre incorrecto.
Y nadie entendía por qué siempre estaban incorrectos los resultados y tenían todas las sentencias del lenguaje lógico bien puestas. Pero claro, nadie se daba cuenta que en el recorte, en algún momento se te quedaba multiplicando por cero. ¿Cuál es el chiste de usar numeración en base n? Hay estrategias matemáticas para siempre convertir a un sistema de base numérica donde no haya decimales. Entonces vos siempre trabajás con enteros y no hay recorte. Hoy en día, como las máquinas son mucho más veloces, simplemente le haces programas más iterativos y todo lo demás para que hagan esto mismo que hacemos nosotros, digamos, dividir por dos, matate dividiendo por dos, eternamente y saca tanta precisión en decimales como se te recontrantoje. ¿Eh? Hasta que vos digas, más de esta precisión no tiene sentido. Pero en alguna época, esto de los números en base n, o sea, el poder convertir, encontrar algoritmos, estrategias, series matemáticas y todo esto para poder hacer pasajes, conversiones de una base a otra, era recontra importante. ¿Por qué? Y porque prácticamente veníamos de hacer todo con lápiz y papel. Cuando aparecen las primeras computadoras, las bases numéricas nos empezaron a traer algunos inconvenientitos. Como todo, esa rama de la matemática quedó media en el olvido hasta que surge otro problema por resolver con base numérica, o donde la base numérica te salve en la vida, qué sé yo. Digo, vos dentro de la matemática tenés dos grandes ramas. Tenés la matemática teórica, que es la de encontrar los razonamientos, los espacios, las cualidades de los espacios, digamos, y entender el lenguaje. Eso es la matemática teórica. Entender qué estás haciendo con ese lenguaje, qué estás diciendo con ese lenguaje. Y la matemática aplicada. Y en la matemática aplicada es uso estrategias de la matemática teórica que me sirvan para el caso específico. Entonces, si tenés que hacer una gran división entre los matemáticos, tenés los matemáticos teóricos y el matemático aplicado. Y vos, en general, pones una pata en uno de los dos campos. Es raro que saltes de uno a otro porque son dos formas de pensar totalmente diferentes. O sea, uso teoremas y resuelvo problemas, o fabrico teoremas para entender el cómo funciona. Me fui al diablo, pero bueno. Pero digo, para ahí cuento estas cosas porque hacen un poco a ver dónde nos estamos moviendo, ¿no? Porque es como que en el resto de la carrera no te tomas el tiempo de ponerte a meditar. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿sí? de dónde estaban metidos los sumerios, qué sé yo. Así que dijimos, números babilónicos en base 60. Yo este número lo tendría que leer como un 12 más 11 multiplicado por 60 más 10 multiplicado por 3600. ¿Eh? Y me da una cosa gigante, que no sé si la anoté abajo, justo me tapa el cartelito, y yo ando siempre con este coso y después no se conecta nadie. No lo tenía abajo. Bueno, y decíamos la numeración decimal, esto que te estaba contando, ¿sí? Y cómo se trabaja con números, justo esto que te estaba diciendo en forma así en el aire, acá lo ponemos con un ejemplo, ¿sí? Un babilónico que te escriba estos palitos que están en azul, o sea, 3, 4, 8 palitos, lo que te está diciendo es 3 palitos de A60 de A60, o sea, de a 3600 unidades cada uno, 4 palitos de A60 unidades y 8 de a 1 unidad. Vamos a decir, pero son muy complicados. Para nosotros que estamos familiarizados con base 10, para ellos, decir un 3 en la tercera columna ya tiene valor. O sea, saben de qué tamaño estás hablando. Vos cuando decís 300 tampoco te imaginas 300 rayitas. Sabés el peso que tiene ese número ahí. Pero no es que tenés el número claro. Y como no lo tenés que traducir a ningún otro sistema, decís, está todo bien. Bueno, a ellos les pasaba lo mismo. Así que bueno, cuando lo traducís es 3 por 3600, que son 10.800, 4 por 60, 240, y 8 unidades. Es nuestro sistema decimal. O sea, es un
348 sumerio representa un 11.048 decimales. ¿Sí? Y acá viene la parte interesante del asunto. Se ha encontrado esta piedra que está clasificada, en general los arqueólogos que van encontrando material le van poniendo números y letras para que no se les confunda con otra. Esta es la IBC 7289 y la particularidad que tiene es que se vio que estaban haciendo geometría. O sea, hay un cuadrado y está dividido por las dos diagonales. El detalle es que tiene números escritos ahí, números uniformes. Digo, hay 1000 tablillas de estas. Algunas que son netamente prácticas. Yo traje esta porque es como todo un símbolo, digamos, es muy usada como ejemplo dentro de la matemática sumeria, por un detalle que vamos a mirar ahora. Pero es todo un ejemplo del tipo de cosas que hacían los sumerios. Así que tengo un cuadrado con diagonales. Y acá yo veo 3 rayitas que valen 10 cada una. Ya, acá lo tenemos pasado en nuestra escritura tradicional, tengo un 30. Tengo una unidad, 2 decenas, 2 palitos de a 10. Acá tengo 3 palitos arriba y uno abajo, 4 palitos. Y acá tengo 5 de a 10. Así que tengo 2 decenas y 4 palitos, 5 de a 10, un palito solo, 51. Y acá un 10 solo. Fin. Eso escrito en la diagonal. Y acá arriba te decían, uno de los lados vale 30. Cuando vos empezás a hacer eso, y después sacás una cuentita acá al costado. Y la cuentita acá al costado dice, bueno, la hago rápida, 4 de 10, da un 42, 25, 35. Si vos agarrás este número, sumerio, 1, 24, 51, 10, y lo multiplicás por 30, el lado del cuadrado te da 42, 25, 35. Oye, y vos decís, ok, sabes multiplicar. No. Mirá si traducimos el 1, 24, o sea, el número de la diagonal, lo traducimos a numeración decimal. Está en sexagesimal y lo pasamos a decimal. Detalle. Raíz cuadrada de 2, o sea, el número que tendría que haber estado ahí escrito. Raíz cuadrada de 2 por 30. ¿Sí? Para encontrar la diagonal. Todos estos números bien. Recién, en el sexto decimal, la pifian un poco. Pero estás trabajando con numeración sexagesimal entera. No tienen coma. O sea, podrían haber trabajado, haber corrido y haber puesto un entero más para que les hubiera dado, para que les diera, digamos, esto es pensando que acá tenés la coma, ¿no? Correrlo un cacho más y tener otro número y para que le diera con más precisión. Estás hablando de que los sumerios manejaban la raíz cuadrada de 2 con 6 decimales de precisión. Bueno, y acá es lo que yo te decía un poco de, acá lo sistematizamos, ya todo lo que tuvimos charlando. O sea, por un lado tenés números unarios, y cuando juntás números unarios tenés agrupaciones simples. Por otro lado, tenés números ordinales, o sea, que tienen un orden de varios símbolos, que cada uno tiene un orden diferente dentro de la recta numérica, y si agrupás los ordinales, obviamente que ya no va a ser una agrupación simple, va a ser una agrupación mixta, porque va a tener de a dos. Todo esto es una cuestión de ponerle nombres, digamos, de llenar de palabrerías, pero uno cuando estás hablando con otro de números en matemática, y bueno, usás, digamos, lo más cercano a un lenguaje de precisión. ¿Sí? Entonces, digo, si vas a referirte a que juntaste símbolos diferentes, bueno, hice una agrupación mixta. ¿Sí? Digo, si estuvieras hablando de números primitivos, todo eso, ¿no? Entonces, hago las aclaraciones del caso para decir, bueno, sabemos de qué estamos hablando. Y después podés tener notaciones multiplicativas, donde teníamos un simbolito para decir por qué cosa estamos multiplicando al otro símbolo que representa un número, o notaciones posicionales, que es lo que tenemos nosotros en la actualidad. La posición del número determina qué valor tiene. La posición dentro de la cifra que estoy marcando. ¿Sí? Entonces, esto es un poco el resumen de todo el palabrerío que uno usa cuando vas a hablar de números tradicionales. Entonces uno podría decir, ok, ¿saben cuánto vale la raíz cuadrada de 2?
multiplican por 30, tienen notación sexagesimal. Estos muchachos tienen una matemática avanzada. ¿Cómo hacen para multiplicar A por B, o M por N, o P por Q? Bueno, los dioses les daban unas tablitas en las cuales le decían, si vos querés hacer una multiplicación de dos números, lo que tenés que hacer es sumar los dos números, porque sumar sabían, porque... Buenísima la explicación. ¿Eh? Es buenísima, porque es despejarte el cuadrado. Sí. O sea, los dioses, no te la hago más larga, los dioses le habían dado la estrategia para hacer una multiplicación, que era usar el binomio de Newton, que todavía no había nacido, despejarlo, y todavía encima, con lo engorroso que es hacer eso. Pero como no tenían la idea de qué era multiplicar, o sea, era una cosa demasiado abstracta para ellos, la multiplicación, sabían que eso les daba superficies, cantidad de cachitos de superficie. Y para de contar. Entonces, esto era mucho más práctico. De hecho, también tenían dentro del álgebra la forma de resolver ecuaciones cuadráticas, Bhaskara, sin saber lo que estaban haciendo. Tablita de los dioses. ¿Sí? Y de hecho, se encontraron las tablitas de los dioses. ¿Sí? Famosa la tablita Plitón 322, donde, por ejemplo, vos tenés los numeritos y la división de los números al cuadrado. Tabla de los dioses. Entonces, claro, cuando uno ve esto, vos decís, no sé quiénes anduvieron ahí antes, de dónde sacaron esto, de una civilización anterior. Había un grupo de sacerdotes que la tenían re clara y eran los que estaban dedicados a sacar cuenta, y lo otro lo distribuían para la gilada. Y entonces estás hablando de un grupo de élite y el resto no. Hay laburos, por ejemplo, en astronomía, de bastante mucha precisión de determinar cuándo va a aparecer una estrella, pero no es cuándo va a aparecer en los 365 días del año. No, cuándo va a aparecer, en qué lugar, grado, minuto y segundo, va a aparecer grado, minuto y segundo, sexagesimales, sumerios, o casualidad, va a aparecer tal día a tal hora. O sea, precisiones para decir, miro para allá y allá está. ¿Sí? Hay tablas de esas. Y de hecho se ha podido calcular algunas fechas así, históricas en estos pueblos por las posiciones de las estrellas que tenían fechadas, digamos, con mucha precisión. Entonces, hay toda una incógnita alrededor de esto. Decís, ¿por qué me están hablando de 12 dioses, que incluso los 12 dioses que hablan de que abrieron canales para que pudiera fluir el Tigris y el Éufrates, que no eran ríos naturales? No sé si eran ríos naturales, digo yo de vuelta, estoy hablando desde el 2025, pero son las narraciones que hay en las tablillas de ardilla. Un panteón de 12 dioses que bajan en sus naves desde los cielos y que recorren los pueblos desde los cielos. Es más, en las casas de los dioses tenían un patio donde parar el carruaje tierra-cielo. Eso, por ejemplo, el sigurat, en la pirámide, es la traducción de sigurat es conexión tierra-cielo, como el lugar a donde, comillas, aterrizaban los carruajes. Entonces, no sé qué fantasía tenían, cuánto de verdad, qué estamos interpretando desde hoy, 2025, de todo eso, y qué nos ha llegado y qué no nos ha llegado. Hay muchas incógnitas en el medio. Desde lo matemático, lo que sí vemos es que manejaban un grado de precisión, que después, por ejemplo, cuando el pueblo judío huye por esto del bombardeo de Sodoma y Gomorra, y, y pasa un tiempo, y viene Jesús, no lleguemos hasta Jesús, y hasta que se escribe en arameo el Viejo Testamento, 500 años antes de Cristo, es la versión más vieja que tenemos del Viejo Testamento,
En esas narraciones ya, por ejemplo, hay lugares donde se narra que para construir un tanque eh, eh, hicieron una pared de 3 veces el diámetro. O sea, la precisión del número pi ya no la estaban manejando. Porque si arrimás pi a 3, es que ya no tenés una precisión ni un decimal. Cuando estos muchachos estaban trabajando con 6 decimales. Digo, qué sé yo cuánto perdimos, y tenemos una desconexión real. Digo, esto que narra la Biblia este, la Torre de Babel, ¿no? Esto de, a medida que se fueron cambiando las formas de escritura, te fuiste perdiendo lo que decían los antiguos, las civilizaciones anteriores, a medida que fuiste construyendo sobre lo anterior, porque fue así. O sea, vos vas a la zona de Sumer hoy, excavás y encontrás la casa de los babilónicos, y seguís excavando y encontrás la casa de los sumerios. Zona de mucha arena hoy en día, todo va quedando tapado. Entonces, hay una pérdida de información y la vamos suponiendo en base a lo que podemos. De hecho, esta versión de la multiplicación la tiró en un trabajo de investigación un matemático argentino, porque los trabajos anteriores suponían de que en realidad los babilónicos ya estaban trabajando eh, con binomio de Newton. Y claro, y vos te empezás a buscar las tablillas y te encontrás con que todas las cuentas que sacan son cuentas más simples. O sea, la cuenta tradicional con la que se manejaban era suma y resta. Siempre suma y resta. Hacían monstruosos cálculos de sumas y restas para llegar a lo que sea. Nunca una multiplicación. Y cuando hacían una multiplicación, eran así de costosas. O sea que tenían los cuadrados que están inventados del cuadrado del número. Tablillas y tablillas y tablillas. Se encontraron bibliotecas de tablillas. Es más, se pudo traducir del sumerio, o sea, esto que yo te mostraba de cómo fue cambiando, porque encontraron algunas bibliotecas de tablillas con diccionarios de un lenguaje al otro. Entonces, cuando nos empezaron a estudiar, se encontraron con que, uy, mira, este simbolito, pero este simbolito lo encontramos en estas excavaciones que son más antiguas. Y al lado tiene este otro simbolito. Ah, pero estas son de las más modernas. Oiga, y en este otro caso también. Ah, esto es un diccionario. O sea, traducían de un símbolo al otro. Que es algo parecido a lo que después te encontrás con la piedra Rosetta en Egipto. Digamos, se pudo descifrar qué significaban los jeroglifos egipcios gracias a que alguien se tomó el trabajo de escribir el mismo texto en los dos idiomas. Si no, así que digo, ¿qué te encontrás en esta época? Estaban manejando un álgebra, pero un álgebra que desconocían. O por lo menos es lo que nosotros, anacrónicamente, desde acá, podemos suponer. ¿Sí? No se sabe qué estaba haciendo. Y eso va a ser lo valioso que le vamos a encontrar a los griegos. Que es, los griegos se afanan todas las ideas de allá. Estos estaban haciendo cuentas ásperas, las roban y tratan de explicarlas. O sea, son los primeros que empiezan a buscar explicaciones. Ya no dependen más de los dioses, empiezan a crear su propia matemática. No con el álgebra, porque el sistema numérico que van a manejar los griegos va a ser mucho más elemental, no van a tener el cero, no van a hacer agrupaciones posicionales, hacen una conversión de letra a número, o sea, el alfa es el 1, el beta es el 2, gamma 3 y así. No podías hacer divisiones con eso, bueno, unas cosas de lo más engorrosísimas. Pero de vuelta, los griegos pueden sumar y restar, punto. No avanzan con el álgebra. Pero la técnica de la geometría les resulta más fácil. Entonces, a los griegos les van a encontrar todas las demostraciones geométricas, dibujitos. Este es el primer registro de un científico con nombre y apellido. Y fue una mujer. Entonces lo reivindicó. Porque Eduana era la hija de Sargón I de Akkad. Sargón fue el que invadió, acadios, que invaden Sumer,
Y como Eduana era la hija y le gustaban las matemáticas, la nombraron sacerdotisa, que fue a estudiar, digamos, en el templo de las mujeres que estudiaban. Este, está por acomodada, pero bueno. Este, eh, el detalle es que terminó siendo rápidamente primera sacerdotisa y empezó a organizar y a hacer construir figurat por todo Sumer. O sea, estos emplazamientos que, bueno, este es viejo, digo, como está en la actualidad, en realidad son varios pisos que terminan haciendo algo así como una pirámide, digamos. Es una pirámide escalonada, en realidad. Este, Estas pirámides escalonadas las hacían con adobes, no con piedra. Eh, entonces, obviamente están mucho más deterioradas. Y en la planta alta es donde se supone estaba la conexión cielo-tierra de los sumerios. Lo cierto es que también en la planta alta estaba el observatorio astronómico, que no tenía lentes, o sea, observatorio era un lugar alto para que las luces de las tiendas donde este, vivía la gente, digamos, eran como carpas, eh, no generan resplandor. Entonces, claro, el aire, todo el polvo atmosférico y todo el demás no hiciera reflejo y todo eso, y podían ver con más claridad las estrellas. Entonces, a partir de ahí, medían ángulos y toda esta cosa. ¿Cuál es el detalle? Que hizo construir toda una serie de templos de estos observatorios astronómicos y interconectó datos entre los observatorios astronómicos. Entonces, entre los observatorios astronómicos podían ver diferencias en el corrimiento de la posición. O sea, podían hacer una primitiva trigonometría a la hora de ubicar y podían distinguir entre estrellas muy lejanas que no tenían prácticamente corrimiento y estrellas errantes. O sea, había algunas que no se quedaban en el dibujito de los signos zodiacales, quietitas y siempre en el mismo lugar, que se andaban corriendo del lugar. Entonces, esas eran errantes, andaban vagueando por ahí en el cielo. Que además, en algunos casos, podían medir las diferencias de ángulo entre un templo y el otro. Escasamente, porque digamos, muy poca la distancia que entre una punta y la otra de la Mesopotamia y de Sumer. Pero ya empezaban a hacer una astronomía de cálculo. Entonces, para la época, pensar que estás hablando de 2200 años antes de Cristo, es una guasada. Eduana, ¿por qué sabemos que existió y todo lo demás? Porque todo el resto de los que trabajaban eran en general súbditos. Súbditos en carácter de esclavos. Todos imperios esclavistas. ¿Quiénes eran? Obviamente los esclavos no van a firmar los trabajos, eran anónimos. ¿Quién era los únicos que podían firmar alguna cosa que se hacía? O el rey Sargón o la hija del rey Sargón. Entonces, las primeras publicaciones con firma son de la hija del rey Sargón. Y son de cálculos matemáticos de astronomía. Esta es una tablilla, de esas marquitas que apenas se ven, cuneiforme, qué sé yo, son versos dedicados a Eduana, porque además la consideraban como una deidad a la que honraban y todo. En Egipto, algo parecido. Numeración en base 10. Y vos decís, pero si estaban cerquita, ¿por qué uno en base 10? Bueno, porque los dioses de Sumer le dijeron base 60 y a estos no. Y hablando en serio, ¿por qué le conviene elegir una base numérica y no otra? Independientemente de esto que decíamos de, bueno, base n para, tengo las computadoras y tengo que convertir y los decimales y todo esto. En esa época, ¿qué sentido tenía una base numérica y otra? Sobre todo, diciendo, no podés dividir porque no sabes dividir. Ok, pero si yo tengo números que ya de por sí son divisibles, ¿no estarían más piola? Y vos decís, ¿y notación decimal? ¿Por qué números es divisible? Y bueno, el 10 es divisible por 10, por 5, por 2, para de contar. ¿Y el 60? El 60 es divisible por 60, por 30, por 20.
por 10, por 5, por 2, por 4, por 6, por 3. ¡Guau! Algo parecido, y es sospechoso, pasa con los mayas. De vuelta, volvés a tener pirámides, volvés a tener los 12 dioses, volvés a tener el símbolo de astrología de los 12 signos zodiacales. Vos decís, ¿cómo 12? ¿Por qué los mayas tienen 12 si la numeración maya es en base 40? 40. Bueno, pero 4 por 3, 12. ¿Y 40 por qué? Y bueno, porque 40 es divisible por 40, por 20, por 10, por 5, por 2. Y me estoy olvidando algunos. Son menos, por lo que podéis dividir, que la base 60. Pero a la hora de tener un sistema matemático precario, donde vos no sabes dividir, si tus números se dejan dividir fácilmente, digo feliz, por lo menos puedo repartir una cosa entre 2 personas, entre 4 personas, entre 3 personas, entre 6 personas. Me vienen 5, no, 5 también. Me vienen 7 y no, ya tiro al diablo todo. No come nadie, dijo. Pero digo, lo sospechoso es, wow, qué inteligente la base numérica que se elige para un pueblo que no puede vivir. Digo, no. Si lo pensamos, digo, si nosotros hubiéramos sido matemáticos, sabiendo la matemática que sabemos hoy, y hubiéramos tenido que dársela a un pueblo que era incapaz de entender, se me ocurre que hubiera sido una estrategia bastante piola de mi parte enseñarles eso. No sé si me hubiera ocurrido, pero digo, es sospechoso, ¿no? Bueno, los egipcios no, los egipcios, todas sus representaciones eran con dibujos, no era cuneiforme. ¿Eh? Sí, se tomaban todo el tiempo para hacer los dibujos. Entonces, el 1 es una vara de junco, pensá que está en el lado del río Nilo, ¿no? En el delta del Nilo sobre todo. Un arco, el 10, el 100, no me acuerdo si es una víbora, un bastón, no me acuerdo. Una flor de loto, el 1000, un dedo apuntando hacia el cielo, el 10.000, el 100.000 entre un renacuajo y un sapo, están todas esas representaciones posibles, y el 1.000.000, que representaba a la vez el 1.000.000 y el infinito. O sea, paraban de contar por ahí. ¿Y cómo estaba representado? Bueno, con un esclavo alabando a Dios. Con los brazos en alto alabando a Dios. ¿Cómo trabajan con esa numeración? Bueno, prácticamente igual que como trabajamos nosotros hoy en día. Vamos, era de agrupación mixta, el número, si vos querías escribir un 8.352, ponías 8 flores de loto, 3 bastoncitos o lo que sea, 5 arcos, 2 varas de junco. Lo querías sumar con 12.060 y ponías un dedo de 1.000, de 10.000, digo, 2 flores de loto, bla, bla, bla. Y cuando querías hacer la suma, y simplemente agrupabas, ¿sí? Tenías solamente 2 varas de junco, bueno, 2. Tenías 5 y 6 arcos, 5 y 6 son 11. Claro, de vuelta, los convertís, porque no, en vez de poner 11, 10 arcos, sabes que te representan un bastón o qué sé yo, qué cosa enroscada que tenían ahí. Entonces pasabas al siguiente sistema de unidad. Por ahí hasta sería más fácil de enseñar en la primaria si no usáramos símbolos tan abstractos como los números. De hecho, el doctor Pico, y una de las cosas que hacía era esto. O sea, les enseñaba, usaba estrategias para enseñarle a los chicos de primaria a sumar y restar y multiplicar en cualquier base numérica. ¿Con qué? Sacándole la idea de el simbolito del número. Entonces, digo, porque vos no te mareás con las bases numéricas si vas a un casino y te dicen, la ficha roja
vale 5 de las verdes. Y la verde vale 5 de las amarillas. Y vos te manejas como si nada porque ya sabes cuál es la conversión. Y estás sumando y restando en base numérica 5. Y no te tuvieron que explicar nada. ¿Sí? Digo, acá nosotros decimos, bueno, sí, por el 5 elevado a tal potencia y nos damos todo un bodrio. Simplemente porque la abstracción que nos demanda pensar en números hace que perdamos el sentido práctico. Pero bueno, digo, los egipcios usaban esta cosa y ya te digo, tiene mucho más sentido práctico cuando te deshaces del simbolito de números y simplemente agrupas cosas, ¿no? Que era un poco lo que hacían los egipcios cuando sumaban. Los egipcios tenían técnica para multiplicar que no era usar binomio de Newton, ¿no? ¿Cuál era la estrategia que usaban? Vos tenés que multiplicar 15 por 37. Ok. No sabés multiplicar por 37. Pero vos sabés que el doble de 15 es 30. ¿Por qué? Pues 15 más 15. Ok, doble. El doble del doble es 30 más 30. El doble del doble, 120. Te construías la tablita. ¿Y entonces qué? Si yo tengo que multiplicar el 15 por 37, vos podés multiplicarlo por un número cercano al 37. Esto es multiplicado por 2 veces, 4 veces, 8 veces, 16 veces, 32 veces. Con el 64 se me pasa. Entonces voy a tomar el de 32 veces. Claro, 32 veces me están faltando todavía 5 veces. 5 veces no la tengo, pero tengo 4. Tomo el de 4. Y me falta una. Bueno, tengo el de 1. Y ahora me queda sumar. Hice una multiplicación acelerando la suma reiterada. Digo, no nos olvidemos que multiplicar es sumar tantas veces el primer número como te indica el segundo. ¿Sí? ¿Qué hacían? Bueno, no sé si sabían qué estaban haciendo, pero en definitiva aplicaban el concepto. Estos estaban más cercanos a multiplicar. Porque digo, aplicar binomio de Newton, te ibas del concepto de multiplicación de decir, sumo tantas veces el primero como me indica el segundo. Estos, por lo menos, pareciera que sí, sabían, o le habían pasado esa receta y le funcionaba, no sé. Y para hacer la división, bueno, el mismo caso pero al revés. O sea, tomás el segundo número y decís, una vez es 7, el doble 14, el doble 28, ¿no? Construía la tablita. Y ahora decías, bueno, yo necesito dividir el 45. El 56 se me pasa, entonces el más cercano es el 28. Listo, el 28 es el 7 4 veces. Sí, pero el 28, para llegar al 45, me están faltando, del 28 al 45, 17, o sea, me están faltando 17 más. No tengo 17, tengo 14. Ok, 2. La división me da 6, porque ya después, al 17 me faltan 3 y el 7 este es más grande que 3, o sea, no encuentro más nada. O sea que lo voy a tener que armar con el 2 y el 4. ¿Eh? Claro, es decir, cuántas veces cabe el primero en el segundo. El segundo en el primero. Entonces, son 6 veces. Pero claro, vos sabés que algo te faltó, porque había un cachito de número que no lo pudiste completar. Y entonces, ¿y cuánto es eso que no pudiste completar? Y bueno, es de los 45 menos el 28 menos el 14 que sí completaste. 3, resto 3. Es una forma escondida, es una forma mnemotécnica, porque de última lo que nosotros hacemos en la división, que ponemos la rayita y qué sé yo, también es una forma mnemotécnica, o sea, no deja de ser una trampita visual para hacer el proceso de ver cuántas veces cabe este en este otro. Pero bueno, esta estrategia también le funcionaba. Digo, también son estrategias piolas para decir si estuviera dando en primaria o si tuviera que ponerme a desmenuzar la matemática en alguna oportunidad con los pibes y qué sé yo, tirarles cosas, digo, variantes para pensar el concepto de la división desde un lugar diferente, ¿no? Bien. Esto no tiene mucha importancia, lo traje acá porque después iba a mostrar la numeración en China, pero era un poco en qué momento se iba dando en Sumer mientras se daba en China, ¿sí? La línea de tiempo.
¿Qué tenés en China? Acá, pueblos que no se unían entre ellos, que vivían peleándose, qué sé yo, empieza a aparecer la cultura Loxan, que empieza a agrupar pueblos y qué sé yo, empieza a hacer, junta un montón de tribus para hacer canales y embalsar y qué sé yo, digamos, tienen criterios comunes. Nacen los primeros observatorios, viene otra dinastía, se rearma otro grupo, rompen todo lo que hicieron los anteriores. Les pasó a los chinos esta cosa, es decir, bueno, acá empiezan los primeros hallazgos matemáticos, 1500 años antes de Cristo. Fíjate que de estos encontrábamos 2000 y algo, y ya encontrábamos una matemática elaborada, digo, tenías la raíz cuadrada de 2, con 6 decimales. Y estos empiezan a hacer cosas, pero tenían unos pueblos que no tenían, digamos, no tenían la construcción de una civilización como en Sumer, que vos decís, bueno, sistema de policía, maestro, escuela, observatorio astronómico. Esto no, esto era un pueblo que el que tenía más armas, más guerreros, tiraba al diablo a todos los demás. De hecho, muchísimo no se encontró, porque cuando uno ganaba, quemaba todo lo que hacía el otro. Y todo lo escribían, lo escribían en varitas de junco, no, de caña. O sea, cortaban la caña así en filetes, los trenzaban, ¿viste cómo están las cortinitas? Bueno, y ahí pintaban. Entonces, imagínate que donde eso le prendías un fósforo, no te quedó nada de información. Entonces, de los chinos hay muy poco de toda esta época, porque realmente lo que no lo degradó el tiempo, lo degradó una quemazón de los que ganaron. Eh, bueno, y recién acá, 250 años antes de Cristo, o sea, nada, aparece el abaco. Los primeros hallazgos que hay en matemática acá no son ni hallazgos, en realidad, ¿con qué te encontrás? Con, por ejemplo, pilares que te permiten ver que los tipos ya podían determinar en qué época del año estaban, porque cada pilar te determinaba la salida del sol cada 3 meses, ponele. Entonces vos tenías las 4 estaciones, ¿sí? O cosas de ese estilo, que te hacen pensar en que, evidentemente, algún tipo de observación astronómica, matemática previa y alguna cosa así han hecho, pero hay re poco, re poco. Y lo que hay, que ya te digo, es de 200, 300 años antes de Cristo, son estas cosas, que se enseñaban en palacio, no para la gente común. Que es una numeración básicamente del tipo decimal, similar a la egipcia, o un poco más difícil. Las primeras son unarias, ¿sí? Pero después, fíjate que se va complicando los dibujitos. Este, sí, yo la verdad no sé cómo detectan a simple vista estas cosas, porque digo, a mí me tirás este gratito y el de arriba, y te digo, así a simple vista, de una mirada que son iguales. Y ves películas chinas subtituladas en chino, y decís, ¿cómo leen tan rápido? ¿Cómo distinguen todo estos garabatos? Pero bueno, eso debe decir lo mismo de nosotros. Lo que sí tienen mucho en común, chinos, turcos, rusos, digo, Rusia de la antigüedad, ¿no? Es una estrategia para multiplicar en forma gráfica. Entonces vos decís, quiero multiplicar 336 por 24, pone 3, 3, 6, y lo multiplicas por 24. ¿Cuál es el chiste? Uno que hoy sabe la teoría, digamos, pero la receta de cocina es, contás las intersecciones entre los dos últimos números, perdón, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están las unidades? Sería el 6 y el 4, ¿sí? 6 y 4, los dos últimos números, y esto te va a determinar la cantidad de unidades que tenés. 4 por 6, 24 vas a tener acá. Como no podés tener más de 10, pasas el 2 al siguiente canal, que es donde multiplicas las unidades por las decenas, o las decenas, ¿dónde estamos? 24. Las unidades del 4 por las decenas del 3, ahí está, o las decenas del 24 por las unidades del 336. Unidades por decena, o decenas por unidades, y entonces vas a tener el siguiente, digamos, la columna de las decenas. Tienen un cerito. Son 2 y 12. Así son 24 y 2, 26. Eso.
Dejo el 6, me llevo 2. Decenas por decenas. De uno y otro número. El 2 con el 3 de la decena. Perdón. El 2 con el 3 de la decena. O las unidades con las centenas. ¿Sí? En definitiva, para los fines prácticos, es las diagonales. ¿Sí? Los cruces de diagonal. Tenés 6 acá y tenés 3 por 4, 12 acá. 6 y 12, 18. Y 2 que me había llevado 20. Dejo el 0, me llevo 2. Y acá, centenas por decenas. Y tengo 6 y 2 que me llevaba 8. Número final, 8064. ¿Tiene sentido? Sí, es lo mismo que hacemos cuando multiplicamos, que vamos corriendo las columnas cuando multiplicamos unidades por unidades, unidades por decena, unidades por centena. Y las corremos para poderlas sumar como con un cerito más. Pero es otra estrategia que también está piola porque siguen de última intuitivamente el mismo criterio. O sea, pensar que estás multiplicando cosas que están a la 10 con cosas que están a la 1. Y entonces te va a dar con un cerito más. Cosas que están a la 10 con cosas que están a la 10 y te va a dar con 2 ceritos más. Y así. Está bueno, porque más campo, pero no se sobre todo con los chiquitos, que tienen pensamiento concreto, como que vean los wins, la palabra y la Hay escuelas en Centroamérica donde esta técnica se usa. Porque también los mayas usaban esto. O casualidad. De vuelta, ¿no? Se repiten los patrones por todos lados. Así que decíamos, estamos en esta línea de tiempo que habíamos hecho al principio, como para no perdernos, estamos en esta parte de Edad Antigua. ¿Dónde nos vamos a meter ahora dentro de esta Edad Antigua? No en la alta Edad Antigua, sino en la baja Edad Antigua. O sea, ¿por qué hago esta diferencia? Vos decís, ¿hace falta que hagas la diferencia? Ni hago la diferencia porque hubo un pequeño cambio de una cosa a la otra. Hasta acá estuvimos mirando la gente de la Mesopotamia asiática, o sea, Sumer, Egipto, ponele que le agregás China, aunque prácticamente no hubo mucho aporte para esa época, qué sé yo. Y ahora vamos a empezar a mirar los griegos y los romanos, que si bien también están dentro de la edad antigua como clasificación, porque vos decís, a ver, también eran imperios, también eran esclavistas, también se manejaban más o menos con los mismos códigos de sucesión, linajes familiares, el primogénito, el machismo, la guerra, ¿no? Tienen muchas cosas en común. Bueno, donde van a tener cambios van a ser en cuestiones culturales y con más especificidad en la matemática. Porque los griegos, en general, en todas las ciencias, lo que van a hacer va a ser irse a estudiar o a ver qué información tenían los sumerios, babilónicos, digamos, ya para esa época era Babilonia la que había invadido, ya se llamaba Babilonia porque lo habían invadido los babilónicos, este, eh, se iban a Egipto a aprender, a ver qué había de bueno por allá, pero después volvían, y cuando volvían no es que te enseñaban recetas de cocina, se ponían a ver cuáles pueden ser las causas para que yo diga que esta afirmación es válida. Entonces, te encontrás con un pueblo que empieza a hacer demostraciones de la matemática y de las otras ciencias naturales también. Con las otras ciencias naturales, por ahí tiene un poco más de precariedad, porque, digamos, los descubrimientos que tenés que hacer para explicar cosas, no sé, en biología, y por ahí no te van a aparecer hasta que vos no puedas tener instrumental de precisión y darte cuenta de que hay células. O no puedas tener bisturí de precisión para darte cuenta o que no puedas entubar una vena y ver para qué lado corre la sangre y para qué lado no, y entonces determinar la dirección en la que están armadas las válvulas dentro de la vena para dejar pasar la sangre. ¿Sí? Se complica. La matemática es básicamente un laburo intelectual, de, de contemplación intelectual, entonces no necesitabas instrumental de precisión. Peor aún, con lo que nos vamos a encontrar con los griegos, es que no van a querer instrumental de precisión, porque las demostraciones que van a hacer usando propiedades.
no mediciones. La medición tiene inexactitudes, las propiedades no. Entonces, por comparación, por analogías, por transportación de cosas de un lado a otro, pero no en base a cálculos numéricos. ¿Cómo arranca esto de los griegos? Si nosotros nos vamos a 2700 años, o sea, la época en que Sumer empezó a tener un apogeo y a desarrollar su civilización, acá tenías grupos de pescadores, agricultores, con nada, aldea, nada de desarrollo cultural, pero, por casualidad, empiezan a caer, después de Sodoma y Gomorra, unos cuantos cientos de años después, el grupo que de acá, de la Mesopotamia asiática, huye para el sur, para el norte. Bueno, en algún momento esos pueblos terminan volviendo e invadiendo la península griega. Cuando la invaden, vos te vas a encontrar con básicamente dos grupos muy fuertes, que son los dóricos y los jónicos. 1200 caen los dóricos y los jónicos. Los dóricos caen sobre el costado oeste, digamos, y los jónicos invaden por el costado este. ¿Qué tiene de trascendente esto? Bueno, los dóricos eran guerreros, bueno, su idiosincrasia era la lucha, la invasión, el desarrollo de las aptitudes corporales, el entrenamiento físico, y entonces tenés lo que después fue el ideal de griego de los espartanos, ¿sí? Ese tipo que iba a las Olimpiadas, que era todo músculo, que entrenaba, que era buen guerrero y todo, ¿no? Y dentro de esa civilización es donde se forja esta cosa de crear una raza de superhombres, ¿no? De hombres perfectos. Y entonces está toda esta cosa de si vos nacías con una mancha o con un defecto, con lo que sea, de bebé nomás te llevaban a la piedra Tarpeya, que era un precipicio, y se deshacían para que toda la raza tuviera cualidades de perfección que ellos decidían cuáles eran, ¿sí? Digo, por eso está bueno mirarla con esta mirada crítica a la película 300. La película 300 está hecha narrada como si la hubiera narrado un historiador griego. Los historiadores griegos ensalzaban a sus héroes. O sea, sus héroes tenían un escarbadiente y con ese escarbadiente le peleaban de igual a igual al otro que tenía una lanza, ¿viste? Y entonces está planeada así, está pensada así. O sea, en realidad, la narración es 300 soldados dóricos, de espartanos, que se enfrentan a todo el ejército de Jerjes, el ejército de los vamos a mirar, de los medos, que van a venir después a invadir desde la zona del Asia. Falta mucho todavía para eso. Pero la cuestión es que se instalan en principio los dóricos en la parte oeste, o casualidad, estos van a influir para que se empiece a generar también grupos con la misma forma de pensar y qué sé yo, en la zona de Italia, que después van a terminar siendo los romanos, ¿eh? Que van a tener esa misma mentalidad, o sea, gladius calzado en la espalda y al reventar a que se cruce. Pero los jónicos, los que vienen del lado oeste y se instalan en las costas del mar Egeo, le daban mucha bolilla a la cultura, más que a lo físico, a la cultura. Y es ahí donde se originan todos los la escuela de filósofos griegos. De vuelta, tenés una primera época que se conoce como época oscura, que es la de la invasión de los jónicos y los dóricos, y barrer con todos los pueblos que estaban ahí, qué sé yo, hasta que se instalan y arman un sistema de polis. Las polis eran ciudades que tenían su propia organización política. Si vos pertenecías a una polis, vos eras ciudadano de la polis, tenías derecho a votar, las decisiones se tomaban a mano alzada. El problema es
si vos no eras ciudadano de la polis. Si venías de afuera y eras un hombre libre, te tomábamos, te aceptábamos que te quedaras, pero eras categoría meteco. Los metecos no tenían derecho a votar y no tenían derecho a quedarse con tierras. Entonces, sí o sí, si vos venías de meteco, tenías que entrar a los servicios de alguna familia acomodada de la polis. Cuento esto porque es lo que le va a pasar a muchos filósofos, muchos matemáticos, que se van a Babilonia y a Egipto a aprender, cuando vuelven deciden no ir a su propia ciudad, ir a otro lugar porque, qué sé yo, había más movimiento cultural, porque, qué sé yo, había más gente, porque le pintaba, qué sé yo, y caes en categoría meteco, no sos más ciudadano. Y entonces no puedes tomar decisión. Bueno, la cosa es que, entonces, tenías tres categorías, el ciudadano, el meteco y el esclavo. Quedaban todavía esclavos, sociedad esclavista, y esta jugada de decir, me voy, estudio, o afano todo lo que puedo de conocimiento, y vuelvo. ¿Qué pasa después de que se instalan y que hacen polis? Bueno, los medos y los persas se empiezan a hacer poderosos en esta zona y empiezan a invadir. Claro, era pan comido invadir eso, porque vos tenías una estructura de polis, o sea, cada ciudad se manejaba sola. ¿Qué tengo que hacer? ¿Invadir una ciudad? Tengo todo un ejército, una ciudad, lo hago pomada. Y después me voy a la otra ciudad. Es una sola ciudad, lo hago pomada. ¿Cuándo pasó eso? Es la narración de esa película, la 300, que es, bueno, los griegos, por más que estaban divididos en polis, dicen, esperá, porque si nos quedamos así divididos en polis, nos van a morfar a todos. Entonces, sí o sí necesitamos hacer una metrópolis. Entonces, crean por primera vez un sistema de res pública, de cosa pública. ¿Sí? Ahí arranca este concepto de decir, bueno, todas las ciudades nucleadas alrededor de los representantes de los jónicos, capital Atena, los representantes de los dóricos, capital Esparta. ¿Sí? Y arman una estructura de poder más grande, una república. Entonces, ahí es cuando vienen las guerras médicas, por esto de que los invasores son los medos, no son médicos, aunque sí, porque en realidad médicos viene de medos. Pasa que los medos, ese pueblo que vive en el Asia Menor, se dedicó tanto a el arte de la medicina, a tratar de curar y todo lo demás, que tenían muy buenas técnicas. Entonces, si vos te enfermabas en cualquier parte de Babilonia, Egipto o Grecia, y tenías los recursos como para ir, te ibas con los medos a curarte. Entonces, cualquiera que quería tirar chapa de soy un buen sanador, decía soy un medo. ¿Sí? Entonces, después quedan los médicos. ¿Sí? Pero bueno, pero en este momento no venían precisamente a curar, venían a barrer con todo. Así que se arma una república. A ese periodo, a esa época se le llama periodo arcaico. ¿Sí? Ya estamos hablando de entre el 700, 500, 300. ¿Qué pasa cuando logran resistir a las invasiones de los medos y los persas? Las guerras médicas famosas. Bueno, a ver, ya tenían armado una res pública, una cosa pública, ya tenían armado un ejército, y no iban a esperar que estos se reorganizaran para seguir luchando. Vamos por ellos. Entonces Grecia se empieza a extender. Se extiende en el Mediterráneo, en algunos sectores del Mediterráneo. Básicamente se va a algunos lugares como España, por ejemplo, porque tenía metales. Entonces es muy diferente si vos luchás con cobre a si luchás con espada de hierro. Porque el que tiene espada de hierro, al que tiene espada de cobre le hace así, ¡bac! Y lo deja con el manguito. ¿Eh? Entonces, bueno, hacían exploraciones y conquistas de algunos lugares donde tenían recursos, básicamente mineros. Pero empiezan a invadir toda la zona del Asia. De hecho, invaden Babilonia también. Por eso es que cuando veíamos la línea de tiempo de Jesús y Moisés y todo lo demás, vemos que en algún momento también está invadido por los griegos, sobre el final.
y después los van a invadir los romanos, que es cuando nace Jesús. ¿eh? Así que la cosa es, bueno, invasión. Invasión que empieza con el padre de Alejandro Magno. Pero cuando muere el padre de Alejandro Magno y toma el poder Alejandro Magno tenía un malambo bastante interesante en la cabeza. Él se sentía elegido por los dioses, hablaba a través de visiones con los dioses, y él iba a conquistar el mundo. Punto. Así que se largó a hacer guerra. El ser magno, en realidad, él se llamaba Alejandro. Lo de magno viene de grande, magnífico. ¿sí? Y eran como títulos de nobleza que se otorgaban. Después vamos a tener, durante la Edad Media, a Carlo Magno en Europa. ¿no? Va a tener un imperio gigante acá en el centro. También, era Carlo. Hagamos que sea Magno. ¿Cuál es ¿Por qué cuento esto de luchas y luchas, invasiones? Tiene algo de bueno y algo de malo. Primero, el ejército estaba podrido de estar luchando y no volver a la casa. Que digo, está bien, vos te bancás una batalla, te pagan, con eso te compras tierras, subís como soldado o como general del ejército, vas subiendo de categoría, ya podés ser un ciudadano ilustre y todo lo demás, acomodar a tu familia, tenés unos cuantos esclavos para producir la tierra. Hacías una diferencia. Entonces vos te ibas. Sí, genial. Te ibas de soldado, pero un mes, 2 meses, un año, 3 años. Pará, quiero volver a mi casa. O sea, me estoy gastando la vida, jugándome la vida y no disfrutando nada. Entonces, no se sabe bien si Alejandro Magno lo mataron, se murió en una batalla, por allá, por Alejandrópolis o por dónde, si en realidad murió en Babilonia, está todo muy oscuro, el cadáver no se encontró todavía, hay algunos que ahora están diciendo, sí, encontramos, pero hay que asegurar porque no tenemos los registros y el ADN, todavía no está muy claro el asunto. Lo cierto es que finalmente, en el 323, muere Alejandro Magno. ¿Qué tiene de trascendente esto? Bueno, te cuento primero el tema de la invasión de Alejandro Magno. Alejandro Magno no era ningún tarado. Durante este periodo en el que estuvo Alejandro Magno, los filósofos tuvieron que diseñar alguna estructura como para poder incorporar a toda esta gente que iban conquistando al sistema. Porque una cosa era cuando éramos todos conocidos y pensábamos todos iguales allá en la península griega, y otra cosa es cuando tengo a toda esta cantidad de pueblos con culturas diferentes, con idiomas diferentes. Entonces, durante este periodo clásico, los filósofos se enfocan básicamente en el ser humano, no en las ciencias naturales o en la matemática, que va a ser el gran cambio. Y Alejandro Magno tuvo como maestro, como filósofo de cabecera, a Aristóteles. Entonces, muy formado, no era un brutito cualquiera, muy formado en filosofía, el tipo se llevaba en sus expediciones a filósofos. ¿Para qué? Para que discutieran con los filósofos de las tierras que conquistaba, aprendieran, y si podía también chupaba filósofos para agrandar el conocimiento de su reino. Y en ese sentido el tipo era muy buen estratega en esta cosa de decir, no tengo que barrerlos y después poner ejércitos en todos lados para controlar de que estos tipos no se me vengan encima porque me odian. Los incorporo. Ya son griegos. ¿Sí? Y tengo en cuenta cómo opinás vos. Algo que no van a hacer los romanos, y por eso los romanos van a tener que gastar muchísimo en ejército. Y algo que no van a hacer los yanquis, y por eso es que tienen que tener bases militares en todos lados. Y lo digo porque después vamos a ver las similitudes que hay entre esos dos imperios, ¿no? El romano y el norteamericano, que se están empezando a sentir ahora. La caída del imperio romano es muy parecida a la caída que está teniendo Norteamérica en este momento. Por eso está bueno conocer las variables de la historia, porque te permiten mirar los vectores para dónde corre la cosa. Bueno, así que se muere Alejandro Magno. Ejército que se retira, Grecia que se contrae,
Y a ese periodo se les conoce como periodo helénico, donde los griegos dicen, bueno, no me interesa más la política, no me interesa más toda la filosofía del hombre, qué sé yo, volvemos a estudiar ciencias naturales, se hacen chiquititos, los romanos empiezan a hacerse grandes, y el imperio romano invade todo. Muy con esta posición de el ejercicio, el cuerpo, las armas, el ejército y todo eso. No, tiene que ver, en realidad el nombre de helenístico se lo ponen después los romanos, porque los romanos al pueblo originario griego le llaman pueblo heleno. No sé por qué. O sea, cuál es el origen de que sean helenos, pero viene de la denominación que tenían los romanos del pueblo originario griego. O sea, después de que Grecia cae, Roma empieza a crecer. En el 323 se muere Alejandro Magno. 100 años después ya habían tomado esta zona. Casi 200 años después ya habían tomado toda esta parte marroncita clara, ¿no? Y terminan expandiendo a todo, incluso Inglaterra. Los romanos copan todo. ¿Pero cómo lo copan? Desde el conocimiento y la filosofía y qué sé yo. No, ejército, ejército, ejército. Entonces vos tenías tropas de un ejército desplegadas en todo el mundo conocido, a los que tenías que abastecer. Con plata, con comida, con pertrechos, con... O sea, necesitaban un imperio casi destinado a sostener el imperio. O sea, no se bancaba solo. Y lo que le pasó es que, entre otras cosas, le falló la economía. O sea, no pudieron bancar los sueldos de los soldados desertaban, se convertían en vándalos, atacaban a los mismos pueblos que habían invadido para morfar. Bueno, se levantó todo. Ni bien tuvieron la oportunidad, los pueblos nórdicos, que estaban acá viviendo en el medio de la nieve, qué sé yo, donde vieron que esto bajaban un poco el poder, invaden. Y ahí empieza la Edad Media. ¿Eh? Todo este cuentito para meternos después. Nada, bueno, estas son las invasiones de cómo los nórdicos se despliegan por toda Europa, para meternos después en esto, en ver las escuelas griegas, los filósofos y cómo hacen matemática los griegos, qué importancia tienen Sócrates, Platón y Aristóteles, incluso dentro de la matemática, porque vos decís, pará, si los tipos se dedicaron a estudiar el hombre, y de qué estamos hechos, y qué es el ser, y bueno, pero la matemática también es un lenguaje para decir cosas y propiedades sobre las entidades. Y entonces, esto que discutíamos en la primera clase, es decir, bueno, ¿constructivista o creacionista? ¿Los números existen o los inventamos nosotros? ¿Un extraterrestre no sabe qué es un 1, un 2 y un 3? Si existen los extraterrestres, ¿no? Entonces, necesitamos además un soporte, es decir, ¿cómo es el universo, la estructura de este mundo, para decir, ¿dónde calzan las matemáticas en todo eso? O sea, ¿son naturales las matemáticas? ¿Son artificiales? ¿Podemos creer en los resultados de la matemática? Que de última son el resultado de creer que nuestras conexiones entre neuronas nos entregan un resultado que es lógico. Por convención. ¿La lógica existe? ¿No? Entonces necesitas pararte en algún lugar intelectualmente para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me creo yo como profe de matemática? Incluso para defender tu propia postura.